Otro síntoma que puede ocasionar la misma fuente, o pues según el integrado, por el hecho de tener el corto en el diodo. Hay algunas que no dan hipoelectrónico, unas que arrancan por un momento y enseguida se apagan. Entonces, on por un instante. Y cuando sensa el corto, inmediatamente se pone en off. Pero este tipo de fuente tiene lo que llamamos un circuito latch. Ese circuito latch dice, a mí no me pongan a prender y apagar. Ya cuando me di cuenta de que hay un corto, yo le dejo eso apagado del todo. ¿Cómo hace uno para volver a prenderla? Desconecta y vuelve y conecta. Y si pone el multímetro en algún punto de la fuente, en algún secundario de la fuente, antes de conectar, va a observar que la fuente trata de subir por un instante. Aunque no va a subir a los 12 voltios. No va a subir aquí a los 12 voltios, no. Puede que supongamos que ponemos aquí el voltímetro, puede que ponga 3 o 4 voltios y luego cae a cero. A cero. 0 voltios. ¿Cuándo? Cuando tenemos este segundo modo de reaccionar la fuente. Entonces la fuente puede reaccionar con hipoelectrónico o puede reaccionar inhibiéndose, pero antes de inhibirse ella tiene que registrar el corto. Entonces uno, para poderse dar cuenta si la fuente arrancó siquiera por un instante, antes de conectar pone el voltímetro en alguna parte y sensa. Y se da cuenta de que la fuente trata de subir, inmediatamente ¡pim! Vuelve otra vez a cero. Cuando vuelve otra vez a cero, es porque el circuito latch inmediatamente detiene. Entonces ahí tenemos pues un ejemplo muy concreto de un daño que es bastante frecuente. Ahora, no necesariamente es el diodo. Puede ser la carga. Puede ser la carga. Le cayó un rayo al aparato, estaba funcionando. En el momento en que yo, como técnico, voy a mirar la fuente tiene conectada la carga. La carga es la mainboard, llamémosla de un LCD, o el circuito oscilador horizontal en un televisor convencional. Si hay un corto, sea en el flyback, sea en la salida horizontal, o sea en el microcontrolador, o sea en la jungla, o en cualquier procesador de video, en cualquier modalidad de tecnología, LCD, LED, o plasma, o televisión convencional, si hay una carga en corto, va a tener un problema semejante al que tenemos. Bueno, aquí hay muchas preguntas. Si tienen Bueno. preguntas, muchachos, bien puedan. Diga. La corriente que demanda un micro es suficiente para apagar una fuente. Diferente de la corriente que demanda, por ejemplo, un transistor horizontal en corto. Bueno, listo. Si yo digo, aquí tengo un secundario en la fuente, vamos a coger el lápiz. Y pues cuando decimos apagar es que actúa el circuito OCP. Sí, correcto. Entonces vamos a decir que aquí, por ejemplo, esta es la fuentecita, la que alimenta el micro, y hablamos de un televisor LCD, generalmente es una fuente independiente y le llamamos la fuente de standby. Entonces esa fuente generalmente tiene un secundario que nos genera los 5 voltios o los 3.3 voltios, ¿cierto? Si este diodo está como un alambre, si ese diodo está como un alambre, no importa que el voltaje sea tan pequeño, o si la carga, que es el propio micro, si el micro está como un alambre en el pin de alimentación, entonces es como poner en corto este condensador.
Entonces mire que aquí en la serie diodo, filtro, estamos introduciendo un corto, sea en este punto o en este otro. Si hay un corto, la corriente normal, el micro, normalmente puede consumir, digámosle, por mucho, 20 miliamperios. Pero cuando hay un corto, sea en el micro, en el diodo o en el filtro, esos 30 miliamperios a 1 amperio tranquilamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Con ya esto aquí ya es excesivo, ya esto aquí es excesivo. Entonces, ahí es donde la fuente entra a decir, no se puede trabajar. Antes de entrar a mirar ahí un poquito la simulación, vamos a ver el circuito que mencionamos ahorita y que llamamos latch. Un circuito latch se comporta como un cerrojo, como una aldaba. ¿Qué pasa? Atranca. A partir de cierto momento, atranca. ¿Cuál es ese cierto momento? El momento de conducción. Entonces, está compuesto por dos transistores. Uno PNP, este PNP, y este que es NPN. Estos dos transistores trabajan en llave y están puestos de esta manera. No los dibujé nada bonito, pero espero que me los estén entendiendo. Este es un PNP y este es un NPN. ¿A qué se asemejan ese par de transistores? Se asemejan a esto. ¿Qué es esto? Esto es un diodo que tiene una tercera patica y a este elemento le llamamos SCR. Un SCR tiene la característica de latch. Entonces, para que un diodo cualquiera conduzca, debe estar polarizado directo, es decir, positivo en el ánodo con relación al cátodo. Pero a un SCR, a no ser que se llegue al voltaje de ruptura, que ya sería demasiado, pero en circunstancias normales al SCR no le basta con que tenga un voltaje positivo en el ánodo y negativo en el cátodo. Se necesita un gatillado, un disparo. Se necesita que aquí le den la orden de encendido. A partir del momento en que aquí le dan la orden de encendido, entonces el diodo conduce. Y conducir significa que la corriente va a circular de aquí para abajo. ¿Y qué pasa si la orden de encendido desaparece? La corriente continúa. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Ahí está el cerrojo. Como quien dice, a mí no me toree, porque si me pone a conducir, ya no me le devuelvo. ¿Cómo habría que hacer para apagar este SCR? Poniéndolo en corto, poniendo un corto, es decir, juntando el ánodo con el cátodo. Eso es poner cero entre los dos. O despolarizándolo, es decir, quitándole el positivo, quitando el positivo de aquí, que es lo mismo que poner un corto, porque significa que cuando quito el positivo, pues estoy haciendo igual de negativo los dos lados. En ese momento, el SCR deja de conducir, deja de conducir. Y entonces vuelve y queda libre para que aparezca. De nuevo, tenemos el SCR, aparece el positivo, aparece el negativo. ¿Conduce? No conduce. ¿A qué espera? A que le den aquí la orden. Cuando aquí le dan la orden, cuando aquí le dan la orden, le vuelven a decir on. Ahí sí, ahí sí. Entonces ya sí conduce. Sí conduce. Cuando le dan la orden. Esto
Este par de transistores se comportan igual que el SCR. Aquí estaría el emisor del PNP, sería el ánodo. El emisor del NPN sería el cátodo. ¿Y cuál sería la puerta? Estaría ubicada aquí. Esta sería la puerta, gate. La base del transistor NPN es la puerta del MOSFET. ¿Qué hace o dónde se ubica el SCR para que se comporte como latch? Si tenemos la fuente, voltaje de entrada, bobina, switch, resistencia de OCP, tierra. Aquí tenemos el SCR, entonces aquí le ponemos Y el circuito de control que viene del integrado, el circuito de control va a la puerta del MOSFET y si la corriente normal se multiplica por 3 o por 4, ya esto es sobrecorriente. Entonces, ¿qué hace este? Eso significa darle aquí la orden de encendido al SCR. ¿Y él qué hace? A su vez, lleva la orden de encendido del switch a tierra. ¿y qué pasa con esa orden? Este la sigue enviando. Pero aquí le están diciendo, no la dejo llegar a su destino. ¿A dónde la llevo? A tierra. ¿Por qué? Porque cuando a mí me buscan pelea, me encuentran, y cuando me encuentran ya no me aguantan. Entonces, ¿qué pasa? El SCR ya no deja de conducir. ¿Qué hay que hacer? Apagar la fuente. Esa es la manera de entender cómo funciona. Pero resulta que el SCR como tal no lo ponen. Entonces, ¿qué es lo que ponen? Ponen el circuitico que estamos diciendo. Vamos a ver si así, aquí sí me queda más bonito. Esta es igual a esta es esta. Y aquí, en la puerta, está el censo de la resistencia. Entonces a esta resistencia la llamamos OCP. Ya sabemos que de aquí para arriba va el switch, etcétera. Cuando esta corriente que teníamos aquí, cuando esta corriente está circulando por esta resistencia, es lo mismo que darle la orden de encendido a este SCR. Entonces, inmediatamente me cancela el funcionamiento. Eso Implica que el síntoma ya no será hipo, sino que será apagado de la fuente. Ahora sí podemos mirar aquí. aquí sí está bonito. Tenemos el circuito simulador en LT Spice. Aquí tenemos, llamamos entrada a un circuito que viene de una fuente de 6 voltios a través de una resistencia de 500 ohmios. Le llamamos entrada. Este circuito de entrada es la entrada al switch. Entonces, este sería la orden. Aquí no está dibujado el switch, no está dibujado el transformador, no está dibujada la resistencia sensora de sobrecorriente. Simplemente decimos que este nombre IN sería la orden de activación del switch. Pero no nos interesa dibujarla como tal, sino ver el comportamiento de este par de transistores, latch 1 y latch 2, PNP, NPN. Y decíamos que la base del NPN
me recibe el voltaje del circuito que dispara, El circuito que dispara está conectado en la parte superior de la resistencia sensora de sobrecorriente. Entonces, yo a esta fuente le di la orden para que se disparara luego de un momento. Entonces yo lo voy a poner a simular y le voy a decir que me diga qué es lo que está pasando aquí. Tiene 0. Y miren, en este momento se subió a 1 voltio. A partir de este momento se subió a 1 voltio. Y luego aquí bajó. Este es el lado del tiempo. Este es el transcurso del tiempo. Le dije que simulara hasta 100 milisegundos. En 100 milisegundos paró la simulación. ¿Qué pasó en esos 100 milisegundos? El circuito que dispara, mírenlo aquí, voltaje en el circuito que dispara. En el circuito que dispara había 0 voltios, hasta en 20 milisegundos ya dejó de haber 0 voltios. Entonces, ¿qué significa? Que en la resistencia sensora de sobrecorriente, a partir del milisegundo número 20, la corriente se subió de tal manera que la caída de tensión en esa resistencia sensora de sobrecorriente me dio 1 voltio. Y claro, sabemos que un transistor, que este es el transistor que está actuando como voltímetro, necesita 0.6 para dispararse. Entonces, mire lo que pasa en ese mismo momento. Voy a poner aquí otra ventanita y aquí voy a dibujar qué es lo que pasó en ese mismo momento. Mire, los 6 voltios de esta fuente, suponga que esos 6 voltios son los que van a excitar la puerta del MOSFET, estaban presentes. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que apareció este voltaje. ¿Qué hizo este voltaje? Disparó el circuito latch. Pero ojo, el corto desapareció en el milisegundo 30, desapareció la excitación. Pero acuérdense que este dice, a mí no me busquen pleito porque yo sigo bravo. Aunque me dejen aunque desaparezca el motivo, yo sigo bravo. ¿Qué pasó aquí? A partir del momento en que apareció el corto o el sobrevoltaje aquí en el circuito que dispara, causado pues por el corto, este señor condujo. ¿Qué hizo? Llevó a tierra el valor IN. Voltaje en IN. ¿Lo llevó a dónde? A tierra. Aquí dice que 0.6 voltios. 0.6 voltios es lo que le falta a este punto para ser completamente tierra. Y como este transistor está conduciendo y el voltaje de base es 0.6, lo único que queda ahí son 0.6 voltios. Y con ese voltaje que está caído, ya no podemos excitar el MOSFET. Se quedó en 0.6, aun cuando el circuito que dispara dijo, no, yo era charlando. Y resulta que este se lo tomó en serio y sigue disparado. Por eso lo llamamos latch. Ahora, vamos a mirar esta misma. Entonces voy a abrir. Voy a abrir aquí. Muy bien. Aquí ya tengo el mismo circuito latch. Sería este transistor y este transistor. Forman el circuito latch, forman el SCR. Aquí está la base del circuito latch y esta es la resistencia. ¿Cómo se llama esta resistencia? OCP. Entonces vamos a bautizar aquí, en ese lugar, vamos a ponerle aquí como voltaje OCP. Vamos a ponerlo. Entonces, este punto lo vamos a bautizar ahí, voltaje OCP. Muy bien. Entonces, resulta que desde una fuente de 6 voltios estamos polarizando al transistor Q1, que es un 2N3055. Para que él nos conduzca
Entonces le estamos poniendo aquí en la base una resistencia que es 500 más 10, 510 ohmios. Con 510 ohmios viniendo desde la fuente de 6 voltios, este transistor va a tener suficiente para conducir. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a llevar corriente a tierra, pero la corriente que está dejando pasar Q1 la está censando R1. Y si esa corriente es excesiva, le va a poner la queja al latch. ¿Y qué va a hacer el latch? Me va a apagar a Q1. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Entonces voy a poner voltaje en OCP. Ahí va subiendo y voy a poner también voltaje en la base. Mire, ahí. Mire ahí. Interrumpamos la simulación ahí. Mire pues. Voltaje en OCP. Aquí está, el verde. Pasado cierto tiempo, ese voltaje me subió a este pico. Vamos a ponerlo aquí en este pico. Este pico nos está marcando aquí alrededor de 0.6 y aquí nos dice que son 585 milivoltios. 585 milivoltios. ¿Dónde fueron esos 585 milivoltios? A la base del latch, de uno de los dos latch. En ese momento, el latch se dio por ofendido. ¿Y qué dijo? Conduzco Q2. Y como Q2 conduce, hace conducir a Q3. Y los dos se mantienen mutuamente conduciendo, se refuerzan el uno al otro. Y el voltaje en este punto es el nodo 002. Este punto es el nodo 002. En ese punto había 1,4 voltios, más o menos. Vea. 1,4 voltios. Aquí dice 1,4 voltios. ¿De dónde venían? De los 6 voltios. A través de la R2 de 500, a través de la R8 de 10. ¿Por qué 1,4? Porque es que el emisor no está directamente a tierra. El emisor tiene la resistencia de 1 ohmio aquí. Y la caída de tensión en la R de un ohmio va convirtiéndose como en un resorte, como en un escalón, y el emisor va subiendo. Lo mismo que la base. Entonces la base subió, mire, desde 0, pasó por 0.6, se fue subiendo. ¿Por qué? Porque esta resistencia se convierte como un resorte y va subiendo. La caída de tensión en esa resistencia hizo que en determinado momento llegara en este punto la tensión a 1,4 que iba para la base del transistor. ¿Y a cuánto cayó esa tensión? Esa tensión, después de que el circuito latch condujo, cae a este valor. ¿Y ese valor es cuánto? 745 milivoltios en este lugar. Con 745 milivoltios en este lugar, vamos a ver cuánto nos tiene aquí. Esta rojita la voy a poner en una ventana aparte. La voy a pasar para acá. Ah, no, no es la intensidad de base, es el voltaje de base. Ahí, este voltaje de base. Ese voltaje de base aquí es el voltaje en el nodo 005. Ese es el voltaje de base. Dice 1,3. Pero ¿cuánto hay en OCP? Aquí dice OCP y base. Ahí estoy señalando OCP y aquí debo decir que me señale base. Nodo 005 es la base y OCP es el verdecito. Entre los dos, en este momento, la diferencia entre 1,3 y 0.6 más o menos es 0.7 voltios. ¿Entre qué? Entre base, 711 milivoltios.
Menos, sí, el menos es por la resta, pero no hay problema. El hecho es que el transistor en este instante sí tiene con qué conducir, sí tiene con qué conducir. Miremos en este tercer renglón, vamos a ver la corriente. Voy a medir la corriente. Mire la corriente que había cuando el pico había, aquí nos está diciendo 586 miliamperios. 586 miliamperios. Y cuando el circuito latch actuó, ¿qué pasó con esa corriente? Mírenla a donde bajó. A 89 miliamperios. ¿La bajó? Claro que la bajó. ¿No apagó el transistor? Me dirán ustedes. No lo apagó porque este circuito no es un circuito oscilador. Este es un ejemplo en un circuito lineal. Este transistor 2N3055 en este momento no está trabajando en una fuente de esas que prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. No. El transistor está conduciendo todo el tiempo. Por eso decimos que es un circuito lineal. Por eso no hay un apagado total del transistor. Pero lo que queda claro es que el circuito latch redujo ese exceso de corriente. ¿Eso queda claro, Freddy? Clarísimo, espectacular. Ahora, miren una cosa, para que todo quede como debe ser. Cuando entre el switch y la fuente, en vez de una resistencia, tengo una bobina, ahí sí el switch se apaga. ¿Por qué? Acuérdense que la bobina, cuando la corriente varía bruscamente, la bobina inmediatamente invierte los voltajes. Eso lo vimos como en la segunda clase. Y si no lo recuerdan bien, los invito a que vean que todos esos videos van quedando. Esa segunda clase en fin, sobre la bobina. Entonces, por eso es que aquí, en este circuito lineal, el transistor Q1 me queda conduciendo moderadamente, pero ya no con el corto, ya no con ese corto. Pero me queda conduciendo. ¿Qué pasa si yo le quito a este transistor Q1, le quito el latch? Vamos a comprobarlo. Comprobémoslo. Quitémosle el latch. Quitémosle la comunicación con el latch. Cortemos aquí. Miren una tijera. Cortemos este hilo. Y ahora le voy a decir que conduzca. Es decir, quité el circuito latch no solamente de la base del NPN, sino también del emisor del PNP. Ahí va la corriente para arriba. Sigue, 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 sigue. Sube, sube. ICQ1, esta rojita, póngale atención. Miren que se quedó. Miren que se quedó. ¿En cuánto se quedó? En 700 miliamperios, vea. En casi 700 miliamperios. Ahorita nos daba 600 algo. Miren que se quedó. Aquí bajó, pero la escala aquí cambió. Miren, lo podemos interrumpir para que nos dejen medir. Ahí, eso, vea. ICQ1, vea. Ahí. Está en 676 miliamperios. ¿Quién lo detuvo? Nadie. ¿Por qué? Porque a pesar de que en esta resistencia hay un censo, voltaje OCP, mírenlo aquí el verdecito, mírenlo aquí. ¿Cuánto dio en voltaje OCP? Mire aquí, voy a decir voltaje OCP que me... Véalo ahí. Voltaje OCP, 685 milivoltios. Con esos 85 milivoltios,
hubiera tenido suficiente para excitar al latch, pero resulta que lo tengo suelto. Entonces, la resistencia nos está diciendo, aquí hay una caída de tensión suficiente para disparar el latch o el SCR si se quiere. Pero como está desconectado, no hubo quien protegiera. Entonces aquí la corriente sigue siendo alta. Supongamos que esos 700 miliamperios sean una denominación de alto. Esto es solamente un ejemplo, ¿cierto? Pero cuando el circuito latch se pone, él inmediatamente se activa y para la conducción. Creo que por ese lado, pues, está suficiente la cosa para no dejar de ver el último de los 3 circuitos.